Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Vamos con una recopilación, una recopilación de 105 preguntas difíciles de la Biblia. Yo sé que al nivel que estás, ya prácticamente las respondes todas. ¡Comencemos! ¿Quién de los siguientes 4 predicó en Atenas? A. Jesús. B. Juan. C. Pedro o D. Pablo. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien. Felicitaciones de el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 y vamos con la segunda pregunta. ¿Quiénes fueron algunos de los que se unieron a Pablo luego de oír su discurso en Atenas? A. Dionisio y Damaris. B. Loida y Eunice. C. Tito y Filemón o D. Nicodemo y su familia. Y la respuesta es exactamente A. Dionisio y Damaris. Hechos capítulo 17 versículo 34. Tercera pregunta. La muerte montada sobre un caballo amarillo aparece al abrirse ¿cuál sello? A. El séptimo. B. El cuarto. C. El tercero o D. El primero. Tiempo y la respuesta es muy bien. Estamos hablando de los caballos y los jinetes del Apocalipsis al abrirse el cuarto sello. Apocalipsis 6 versículos 7 y 8. Cuarta pregunta. ¿Cuál de estos libros no hace parte de los profetas mayores? A. Jonás. B. Daniel. C. Ezequiel o D. Jeremías. Y la respuesta es muy bien la A. El profeta Jonás hace parte de los profetas menores porque contiene 4 capítulos. Siguiente pregunta. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? A. Matusalén. B. A Abraham. C. A Ezequías o D. A Enoc. Pues esto lo hizo el Señor con muy bien Ezequías. Lo puedes leer en el profeta Isaías capítulo 38 versículo 5. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? A. 2 caballos. B. Vestidura real. C. Un cetro de oro o D. El anillo oficial. Pues lo que le dio fue muy bien la D, el anillo oficial para que fuera gobernador. Claro que sí, Génesis 41 y 42. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? A. Abiel. B. Cis. C. Set o D. Jacob. Y la respuesta es la B. Muy bien. Se llamaba Cis. Lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos discípulos envió Jesús de 2 en 2 para preparar los lugares a donde él pensaba ir? A. 12. B. 10. C. 70 o D. 20. La respuesta es la C. Muy bien. Envió 70 hombres de 2 en 2. Lucas 10, versículo 1, siguiente pregunta. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? A. El Salmo 100. B. El Salmo 119. C. El Salmo 125 o D. El Salmo 95. Y la respuesta es la B. El Salmo 119. Tiene 176 versículos. Siguiente pregunta. ¿A cambio de cuántas monedas Judas entregó a Jesús? A. De 30 monedas de plata. B. De 300 denarios. C. De 50 dracmas o D. De 20 monedas de oro. Tiempo y la respuesta era muy bien la A cambio de 30 monedas de plata. Mateo 26 del 14 al 15. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros de la Biblia en los que no encontramos la palabra Dios? A. Eclesiastés y Job. B. Ageo y Nahum. C. Ruth y Jonás o D. Cantares y Esther. Pues la respuesta sí era la D. Muy bien. El libro de Cantar de los Cantares y el libro de Esther. Siguiente pregunta.
¿Qué hubo cuando el Cordero rompió el séptimo sello? A. Silencio por media hora. B. Fuego del cielo. C. Terremotos. O D. Satanás fue vencido. Tiempo y la respuesta era la A. Hubo un silencio por media hora. Apocalipsis 8, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Quién profetizó durante el reinado de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Jeroboam? A. Oseas, B. Joel, C. Abdías o D. Habacuc. 3, 2, 1. Tiempo y la respuesta es muy bien. Fue el profeta Oseas. Lo puede leer en Oseas capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años más vivió Noé después del diluvio? A. 250 años. B. 350 años. C. 550 años. O D. 150 años. Pues Noé vivió después del diluvio 350 añazos más. Léelo en Génesis 9 del 28 al 29. Siguiente pregunta. ¿Quién era un hombre rico y recaudador de impuestos? A. Zebedeo. B. Zacarías. D. Filemón. O D. Zaqueo. Por supuesto, esta no estaba difícil, ¿cierto? De un hombre llamado Zaqueo. Lucas 19, versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros tiene más de un capítulo? A. Judas. B. Joel. C. Abdías. O D. La tercera carta de Juan. Pues si respondiste la B, estás en lo correcto. Los demás tienen solo un capítulo. Joel tiene 3 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene 2 cuernos como de cordero pero hablaba como dragón? A. El diablo. B. La gran ramera. C. La bestia. O D. El anticristo. Exactamente. C. La bestia del Apocalipsis. De hecho, es mencionada en Apocalipsis 13, versículo número 11. Siguiente pregunta. ¿A quiénes llamaba la multitud de Listra con los nombres de Júpiter y Mercurio? A Bernabé y Pablo. B. A Juan y a Jacobo. C. A Pedro y a Silas. O D. A Timoteo y a Pablo. Muy bien, felicitaciones a Bernabé y al apóstol Pablo por un milagro que hicieron. Hechos capítulo 14, versículo 12. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? A. Bet-Aven. B. Betel. C. Sinar. O D. Betuel. Pues a este lugar lo llamó muy bien Betel, porque dijo que eso era casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28 del 18 al 19. Siguiente pregunta. ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? A. Joacás. B. Manasés. C. Melquisedec. O D. Artajerjes. Exactamente. C. Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? A. Primera carta de Juan. B. Abdías. C. La segunda carta de Juan. O D. La carta de Judas. Tiempo y la respuesta es la C. La segunda carta de Juan, porque tan solo tiene 13 versículos. Siguiente pregunta. ¿Durante el reinado de cuál rey fue profeta Sofonías? A. El rey Acab. B. Remuel. C. Acaz. O D. Josías. Muy bien, la respuesta era la D. Durante el reinado de Josías. Sofonías capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mujer que primero acogió a su enemigo y después lo mató? A. Débora. B. Raquel. C. Penina. O D. Jael.
Y la respuesta era, muy bien, la D, una mujer llamada Jael. Jueces 4 del 18 al 21 y vamos con la penúltima pregunta. Dice, ¿cuántos carros de hierro tenía Javín? A, 500 carros, B, 900 carros, C, 300 carros o D, 1000 carros. Pues en total tenía exactamente B, 900 carros de hierro. Jueces capítulo 4, versículo 2. ¿A quiénes apodó Jesús como Boanerges? A Juan y a Jacobo. B, a Pedro y a Juan. C, a Tomás y a Mateo. O D, a Pedro y a Jacobo. Y la respuesta es, muy bien, la A los hermanos Juan y Jacobo. Marcos capítulo 3, versículo 17 y feliz. ¿Cómo estaba la tierra al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra? A, desordenada, B, ardiendo, C, vacía o D, A y C son ciertas. Pues la tierra estaba, muy bien, A y C son ciertas, es decir, desordenada y vacía. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el nombre del hijo primogénito de Caín? A, Enoc, B, Malón, C, Esrom o D, Milcom. Y la respuesta es la A. Muy bien, el hijo primogénito de Caín se llamó Enoc. Génesis 4, 17. Tercera pregunta. ¿Cuál nombre le pusieron al nieto de Matusalén? A, Metusael, B, Noé, C, Sila o D, Tubal-Caín. Y la respuesta correcta era la B, Noé. Recuerda que Matusalén, el hombre más viejo de la tierra, tuvo como nieto a Noé. Génesis 5, 26 y 27. Cuarta pregunta. ¿Qué contenía en su interior el arca del pacto? A, maná, B, la vara de Aarón, C, las tablas del pacto o D, todas las anteriores. Tiempo y la respuesta era la D, todas las anteriores. El arca del pacto en su interior tenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto. Hebreos 9, 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fingieron ser embajadores para hacer pacto con Josué? A, los Gabaonitas, B, los Amonitas, C, los Amalecitas o D, A y C son ciertas. Y la respuesta es, muy bien, la A, los Gabaonitas. Josué capítulo 9, versículos 3 y 4 siguiente. Siguiente pregunta. ¿Quién de estos 4 reyes edificó el primer templo de Jerusalén? A, Saúl, B, Absalón, C, David o D, Salomón. Y la respuesta era la D. Muy bien. Quien lo quiso edificar fue David, pero quien lo terminó edificando fue Salomón. Primero de Reyes capítulo 6. Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta vio la visión de un canastillo con fruta de verano? A, Habacuc, B, Amós, C, Sofonías o D, Abdías. Terminó el tiempo y la respuesta era la B. Muy bien, el profeta Amós. Dios le mostró esta visión en Amós 8, versículos 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro dice que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? A, el libro de Salmos, B, el libro de Isaías, C, el libro de Lamentaciones o D, el libro de Eclesiastés. Tiempo y la respuesta correcta es la C. Muy bien, el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23 exactamente. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A, Jeremías, B, David, C, Samuel o D, Salomón. Pues esta maravillosa promesa la dijo muy bien el rey David o David en el Salmo 37, versículo 4. Siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el que dice que permanece en Cristo? A, andar como Cristo.
B, sufrir como Cristo, C, orar como Cristo o D, llorar como Cristo. Y la respuesta es la A. Si alguien dice que permanece en Cristo, pues debe andar como Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Siguiente. Los libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros A, sapienciales, B, poéticos, C, de la ley o D, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es D, A y B son ciertas. Son libros sapienciales o poéticos. También le llaman libros de sabiduría. Siguiente pregunta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros A, pecados, B, errores, C, maldades o D, dolores. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, D. Sufrió nuestros dolores. Isaías 53, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo, sáname Señor y recobraré la salud, sálvame y quedaré a salvo? A, lo dijo Jeremías, B, lo dijo David, C, lo dijo Salomón o D, lo dijo Moisés. Pues esto lo dijo A, muy bien, Jeremías el profeta, exactamente en Jeremías 17, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Cuáles evangelios fueron escritos por apóstoles? A, Mateo y Marcos, B, Mateo y Juan, C, Lucas y Juan o D, Juan y Marcos. Y la respuesta es la B. Muy bien, los evangelios de Mateo y Juan, porque los dos fueron apóstoles según Mateo 10, versículos del 2 al 3. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? A, la oración, B, la santidad, C, el ayuno o D, la obediencia a Dios. Muy bien, la D, la obediencia a Dios. Recuerda, es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3 del 5 al 8. Siguiente pregunta. Completa. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él A, te bendecirá, B, hará, C, te responderá o D, A y C son ciertas. Otra maravillosa promesa, muy bien, la B, hará. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento es considerado como un libro histórico? A, Romanos, B, Hebreos, C, Lucas o D, Hechos. Pues el libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles en sus 28 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro dice? El segundo ay ya pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. A, lo dice Apocalipsis, B, lo dice Isaías, C, lo dice Daniel o D, lo dice Ezequiel. 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta es muy bien, A. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículo 4. Siguiente pregunta. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el templo de Jerusalén? A, en el año 400, B, en el año 370, C, en el año 520 o D, en el año 480. Pues la Biblia es clara. Sí, señoras y señores, muy bien. D. En primer libro de Reyes 6:1 dice que en el año 480 después de la salida de Egipto construyeron el templo. Siguiente pregunta. En la carta a los Filipenses, Pablo saluda a los santos en Cristo y a los A, obispos, B, apóstoles, C, diáconos o D, A y C son ciertas. Y la respuesta es D. Muy bien, A y C son ciertas. También saluda a los obispos y a los diáconos. Filipenses 1:1. Siguiente pregunta. Después de su conversión, ¿cuántos años tardó el apóstol Pablo en subir a Jerusalén? A, 1 año, B, 2 años, C, 3 años o D, 4 años.
Tiempo y la respuesta era la C. Muy bien, tardó en subir 3 años. Gálatas 1, 17 y 18. Siguiente pregunta. Además de Moisés, ¿quién más abrió aguas para pasar en seco? A. Eliseo, B. Josué, C. Jeremías o D. Elías. Y la respuesta es muy bien, de Elías, segundo de Reyes 2:8. Aunque Josué también con unas piedras y unos sacerdotes lo hicieron. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el encargado de encender las 7 lámparas del candelero en el tabernáculo de reunión? A. Aarón, B. Moisés, C. Nadab o D. Eliú. Pues una orden dada por Dios exactamente. Sí, se lo dijo a Moisés, que Aarón sería el que encendería las 7 lámparas del candelero. Números 8, versículos 2 y 3. Y vamos con la penúltima pregunta difícil. ¿Cuál profeta dijo: su gloria llenó los cielos y la tierra se llenó de su alabanza? A. Jonás, B. Habacuc, C. Miqueas o D. Malaquías. Pues esto lo dijo muy bien, B. El profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Además de los reyes y los sacerdotes, ¿a quiénes más ungieron en la Biblia? A los enfermos, B. a los profetas, C. a los patriarcas o D. a los endemoniados. Terminó el tiempo y la respuesta era la A. Muy bien, a los enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Cuál fue el hijo del rey David que se sublevó contra David para quitarle el trono? A. Salomón, B. Abnón, C. Abdonías, o D. Absalón. Y la respuesta es muy bien, de su hijo Absalón. Lo puedes leer en segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 23. Segunda pregunta difícil. De los siguientes 4 hombres, ¿quién no era hijo de Lea? A. José, B. Rubén, C. Leví o D. Simeón. Vamos a ver, terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la A. José el soñador no era hijo de Lea. Génesis 35, del 23 al 26. Lo puedes corroborar, dice la tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes apóstoles era hermano del apóstol Pedro? A. Jacobo, B. Andrés, C. Mateo o D. Santiago. Y la respuesta muy bien, la B. Andrés, de hecho, también fue un apóstol de Jesús, era hermano de Pedro. Mateo 4, del 18 al 22. Cuarta pregunta. De estas parejas de mujeres, ¿quiénes eran hermanas? A. María y Elizabeth, B. Ruth y Noemí, C. Marta y Salomé o D. Raquel y Lea. Tiempo y la respuesta era la D. Muy bien, Raquel y Lea sí eran hermanas. Génesis 29 del 31 al 35 lo confirma. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál de estos nombres no pertenece a una de las 12 tribus de Israel? A. Eliam, B. Rubén, C. José o D. Gad. Pero por supuesto que de la B, C y D son tribus de Israel. La A, Eliam, no era tribu de Israel. Número 10, 14 al 27. Sexta pregunta. ¿Quién de estas mujeres fue la única hija mujer que tuvo Jacob? A. Orfa, B. Tamar, C. Eliakim o D. Dina. Terminó el tiempo y la respuesta era la D. Muy bien, Dina fue la única hija mujer que tuvo Jacob. Génesis 34 la menciona. Vamos con la séptima pregunta. ¿Cuál de las siguientes parejas no era un matrimonio? A. Abraham y Sara, B. Marta y Lázaro, C. Isaac y Rebeca o D. Jacob y Raquel. Muy bien, te felicito, súper concentrado. B. Marta y Lázaro no eran pareja, eran hermanos. Juan 11 del 1 al 25 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos salmos es el salmo más largo de la Biblia? A. El Salmo 23, B. El Salmo 100,
C, el Salmo 119 o D, el Salmo 91. Y la respuesta es, muy bien, C, el Salmo 119, ya que contiene nada más y nada menos que 176 versículos. Siguiente pregunta. ¿Por cuántos años estuvieron los israelitas dando vueltas por el desierto? A por 99 años, B por 40 años, C por 70 años o D por 400 años. 3, 2, 1 y la respuesta, muy bien, la B, por 40 largos años. Deuteronomio 8 del 2 al 16. Siguiente pregunta. ¿Con cuál de estos calificativos se presentó Jesús en la Biblia? A como el pan de vida, B como el aliento de vida, C como el templo de vida o D todas las anteriores. Si respondiste la A, estás en lo correcto. Él dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6, 35 al 59. Siguiente pregunta. ¿A cuál de estos apóstoles le reveló Jesús el Apocalipsis? A Pedro, B a Tomás, C a Pablo o D al apóstol Juan. Terminó el tiempo y la respuesta A, muy bien, la D, al apóstol Juan. De hecho, él mismo se menciona en Apocalipsis 1, versículo número 3. Siguiente pregunta. ¿Quién de estos 4 hombres era el hermano gemelo o mellizo de Jacob? A, Aarón, B, Isaac, C, Jonatán o D, Esaú. Pero por supuesto, muy bien, felicitaciones, de Esaú. Génesis 25 del 29 al 34. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? ¿Quién me diera que muriera en lugar de ti? A, esto lo dijo David. B, esto lo dijo Saúl. C, esto lo dijo Salomón. O D, esto lo dijo Jonatán. Muy bien, esto lo dijo el rey David. Lo puedes leer en segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el rey y sacerdote en tiempos de Abraham? A, Aholiab, B, Melquisedec, C, Caifás o D, Ezequías. Pues estamos hablando de, muy bien, B, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Señor, lo dice en Génesis 14. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes ángeles no es mencionado en la Biblia? A, el ángel de Jehová, B, el ángel Miguel, C, el ángel Gabriel o D, el ángel Rafael. Y la respuesta es, muy bien, la D, el ángel Rafael no es mencionado. Ya el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y Miguel y Gabriel sí en las siguientes citas. Siguiente pregunta. ¿Cuál rey fue el que dijo, por poco me persuades a ser cristiano? A, lo dijo Artajerjes, B, lo dijo Agripa, C, lo dijo Sanbalat o D, lo dijo Herodes. Muy bien, la respuesta era la B, el rey Agripa. Lo puedes leer en Hechos 26, versículo 28. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A, lo dijo el César, B, lo dijo Herodes, C, lo dijo Nicanor o D, lo dijo Félix. Y la respuesta es la D. Esto lo dijo Félix. Lo puedes leer en Hechos 24, versículo 25. ¿Cómo vas hasta aquí? Ánimo. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de las 2 nueras de Noemí? A, Orfa y Ruth. B, Ruth y Jael. C, Orfa y Rebeca. O D, Ruth y Lea. Correcto, la A, muy bien. Orfa y Ruth eran las nueras de Noemí. Lo puedes leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Siguiente pregunta. ¿Quién de estos 4 hombres fue instruido a los pies de Gamaliel? A, Felipe, B, Timoteo, C, Lucio o D, Pablo. Tiempo y la respuesta era, muy bien, la D, el apóstol Pablo.
Lo dice Hechos 22, versículos del 3 al 16. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes parábolas no es una parábola de Jesús? A, la de la moneda perdida. B, la de la oveja perdida. C, la del hijo pródigo. O D, la del soldado fiel. Y la respuesta es exactamente la D. Soldado fiel no es una parábola de Jesús, las demás sí. En Lucas 15 las puedes leer. Siguiente pregunta. ¿Cuál instrumento es el que tocaba David y que se menciona en la Biblia? A, la cítara. B, la zampoña. C, el arpa. O D, el tamboril. Pues es mencionada muy bien, explícitamente, el arpa. En primer libro de Samuel 16, 23. Siguiente pregunta. ¿Cuál mujer era estéril y oró fervientemente a Dios y Dios le dio a su hijo Samuel? A, Sarai. B, Penina. C, Rebeca. O D, Ana. Y la respuesta es perfecto, de Ana. Lo puedes leer precisamente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Vamos con las tres últimas. Atentos. ¿Cuál de los siguientes se quedó mudo por un tiempo a causa de su incredulidad? A, Zacarías. B, Aarón. C, Elí. O D, Caifás. Y la respuesta es, muy bien, A, el sacerdote Zacarías, por la incredulidad de que nacería Juan el Bautista. Lucas 1, 12 al 25, penúltima pregunta. ¿Cuál de los siguientes personajes propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? A, Jonás. B, Daniel. C, José. O D, Jonatán. Pero por supuesto, muy bien, te felicito, fue el profeta Daniel allí en Babilonia. Daniel 1 del 8 al 19. ¿Cuál de los siguientes libros es el último libro del Antiguo Testamento? A, Malaquías. B, Zacarías. C, Miqueas. O D, Sofonías. Y el último libro del Antiguo Testamento es, muy bien, A, el profeta Malaquías, que contiene 4 capítulos. ¿Quién era juez de Israel antes que apareciera Débora como juez de Israel? A, Ahod. B, Otoniel. C, Gedeón. O D, Sacmar. ¿Sí ven que no estaba fácil? Y la respuesta es, muy bien, la D. Se llamaba Sacmar ese juez. Jueces 3:31 lo menciona y vamos con la segunda pregunta. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? A, Joacim. B, Acaz. C, Roboam. O D, Jeroboam. Tiempo, y quien reinaba en Judá fue Joacim. Daniel capítulo 1, versículo número 1, tercera pregunta. ¿Cuántos panes y peces multiplicó Jesús para alimentar a una multitud? A, 2 panes y 5 peces. B, 5 panes y 2 peces. C, 4 panes y 3 peces. O D, 3 panes y 5 peces. Y la respuesta es perfecto, muy bien, la B. Fueron 5 panes y 2 peces. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Siguiente pregunta. ¿A quién llamó Pablo nuestro compañero de lucha? A, Arquipo. B, a Filemón. C, a Apolo. O D, a Eutico. Muy bien, la A, Arquipo lo llamó compañero en la lucha o en la batalla. Filemón capítulo 1, versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Qué le dolió en el alma a Pablo durante su viaje a Atenas? A, porque había promiscuidad. B, por la falta de amor. C, porque había idolatría. O D, A y B son ciertas. Y la respuesta es la C, muy bien, por su idolatría. Hechos 17 del 16 al 17. Siguiente pregunta. ¿De cuál mujer salieron 7 demonios? A, de la mujer samaritana. B, de María, la madre de Jesús. C, de María, la hermana de Marta. O D, de María Magdalena.
Muy bien, la respuesta era la D, de María Magdalena. Lo dice Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? A, Pedro y Juan. B, Juan y Jacobo. C, Pedro y Tomás. O D, Jacobo y Pedro. Excelente, muy bien, la respuesta era la B, los hermanos Juan y Jacobo. En otras versiones aparece como Santiago. Lucas 9:54, siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el fuego a su hijo? A, Joacás. B, Josías. C, Acaz. O D, Joás. Y la respuesta es, muy bien, la D, el rey Acaz. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 3 y 4. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la única hija de Lea? A, Silpa. B, Dina. C, Gomer. O D, Raquel. Pues su nombre era, muy bien, B, Dina. Génesis capítulo 30, versículo 21, la menciona. Siguiente pregunta. ¿A cuál tribu pertenecía el rey Saúl? A la tribu de Benjamín. B, a la tribu de Rubén. C, a la tribu de Neftalí. O D, a la tribu de Leví. Pues Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo número 1. ¿Cómo se llamaban los nominados para sustituir a Judas Iscariote? A, Esteban y Matatías. B, Barrabás y Jairo. C, Bartimeo y Simón. O D, José y Matías. Excelente, muy bien. La D, se llamaban José y Matías. Hechos capítulo 1, versículo 23. Siguiente pregunta. Según el apóstol Pedro, ¿cómo se debe tratar a la mujer? A, como a vaso frágil. B, como a pétalo de rosa. C, como a tela de seda. O D, como algodón puro. Y la respuesta es la A, muy bien, como a vaso frágil. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Siguiente pregunta. ¿A quién llamó el apóstol Pablo el médico amado? A Lucas. B, a Demas. C, a Timoteo. O D, a Demetrio. Muy bien, así se llamaba o le llamaban a Lucas porque era médico de profesión. Colosenses 4, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la mujer que escondió por 3 meses a su bebé para que no lo mataran? A, Miriam. B, Jocabed. C, Débora. O D, Orfa. Excelente, muy bien. B, Jocabed, la mamá de Moisés. Éxodo 2:2 a Éxodo 6:20. Siguiente pregunta. ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? A, Sansón. B, David. C, Gedeón. O D, Absalón. Y la respuesta es, muy bien, de Absalón, un hijo del rey David. Segundo libro de Samuel 14:26. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? A, Azarías. B, Beltsasar. C, Misael. O D, Ananías. Tiempo y la respuesta es la B. Muy bien. Beltsasar. Daniel capítulo 1, versículo número 7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? A, 10 capítulos. B, 1 capítulo. C, 3 capítulos. O D, 5 capítulos. El libro del profeta Nahum tiene 3 capítulos. Recuerden que hace parte de los profetas menores y tienen pocos capítulos. Siguiente pregunta.
¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? A, al Areópago, B, al santuario, C, al Coliseo o D, al templo. Pues Pablo fue llevado al Areópago. Hechos capítulo 17, versículos 19 al 20. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? A, Bet-Aven, B, Betel, C, Sinar o D, Betuel. Pues Jacob le dio el nombre a ese lugar como Betel. Génesis 28 del 18 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? A, 80 años, B, 90 años, C, 85 años o D, 95 años. Pues tenía, muy bien, C, 85 añazos. Josué capítulo 14 versículos 10 al 12 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? A, 39 libros, B, 25 libros, C, 27 libros o D, 32 libros. Muy bien, un total de 27 libros. Bueno, entre libros y cartas, desde Mateo hasta Apocalipsis. Siguiente pregunta. Nombre de la falsa profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría. A, Dalila, B, Remuel, C, Babilonia o D, Jezabel. Y la respuesta es, muy bien, la D, Jezabel. Apocalipsis 2, 18 al 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro contiene el versículo más largo de la Biblia? A, Salmos, B, Hechos, C, Proverbios o D, Esther. Y la respuesta es exactamente, muy bien, D, el libro de Esther. Exactamente, Esther 8:9 es el versículo más largo de la Biblia. Penúltima pregunta. ¿A cuántas iglesias les escribió Juan en el Apocalipsis? A 5 iglesias, B, a 7 iglesias, D, a 3 iglesias o D, a 10 iglesias. Muy bien, la respuesta es B, a 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Última pregunta, concentrados. ¿Cómo se encontraba Císara cuando murió? A, durmiendo, B, peleando, C, orando o D, comiendo. Tiempo, y la respuesta es, muy bien, la A, se encontraba durmiendo. Jueces capítulo 4, versículo 21. Felicitaciones, llegaste hasta el final de este maravilloso cuestionario. Vamos siempre con una pregunta extra o pregunta bonus. Recuerda responder en los comentarios. La pregunta es la siguiente. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? Ya puedes responder. Y recuerda que para tus hijos tenemos este canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, donde tenemos aventuras, enseñanzas y muchos episodios acerca de versículos y palabras de la Biblia. Cristo al Comando Kids. Y tenemos también un canal para ti que se llama El Pan Diario, donde subimos devocionales todos los santos días, la lectura bíblica, enseñanzas, videos, noticias y más. El Pan Diario y Cristo al Comando Kids en YouTube. Si este video te gustó, por favor dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y sobre todo comparte. La idea es llegar a todas las personas con la preciosa palabra de Dios.